¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace el principio de la escuela laica del que habla el artículo 3 de la Constitución mexicana? La respuesta la tenemos en personajes de nuestra historia como Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y el licenciado Benito Juárez García, y en sucesos trascendentales como las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de normas que se dictaminaron del 12 de julio al 11 de agosto de 1859. Se trataba de una serie de normas proclamadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. En esta se planteaba principalmente los principios para la separación de la Iglesia y el Estado. Para poder comprender este hecho con mayor precisión, es necesario hacer referencia a sucesos entre los que se encuentran la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. Desde la consumación de la independencia en 1821, el liberalismo mexicano buscó crear un mundo alternativo al que presentaba la cultura religiosa católica, heredada del proceso de conquista espiritual realizado por los españoles. A través de la educación laica se buscaba convertir a los individuos en verdaderos ciudadanos, defensores de los valores republicanos y de la identidad nacional, así como crear un futuro democrático. Fue a mediados del siglo XIX, específicamente en el año de 1854, en Ayutla, Guerrero, tuvo lugar la proclamación de un plan y el inicio de un levantamiento insurgente con ideales liberales liderado por Juan Álvarez. Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santa Anna, quien ya había ocupado la presidencia de México en 11 ocasiones y en 1853 se autonombró con el título de Alteza Serenísima y dictador vitalicio. Pero el alza desmedida de impuestos y la venta a Estados Unidos de la mesilla le ganaron la impopularidad y marcaron su decadencia. Un grupo de adversarios políticos encabezados por Adrián Florencio Villarreal lanza el Plan de Ayutla en 1854, por lo que Santa Anna renuncia y se refugia en La Habana, Cuba. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria en el mes de octubre de 1855. Posteriormente se proclamó la Constitución de 1857. Esto significó la consolidación del proyecto de nación liberal. Esta tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, los estados fueron declarados libres y soberanos y se reconoció la división de poderes. Algunos juristas mexicanos señalan que la Constitución de 1857 se quedó a medias en las demandas, pero hubo una nueva generación de liberales que continuaron la lucha para transformar y entonces en cascada se dictaron las leyes de reforma. ¿Cuántas y cuáles fueron las leyes de reforma? Al principio, las leyes de reforma eran 3. Ley Juárez, o Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de Nación, Distrito y Territorios. Fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por el licenciado Benito Juárez. En esta se restringía el poder de los tribunales tanto eclesiásticos como militares a intervenir solo en sus propios asuntos y no en las decisiones del gobierno. Ley Lerdo, o Ley de la Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. Se promulgó el 25 de junio de 1856. En esta, la característica principal era que la propiedad de todo predio urbano o rural que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a los respectivos inquilinos o arrendatarios por la cantidad que resultara de la conversión de la renta anual al valor de la propiedad. Ley Iglesias o Ley sobre las subvenciones parroquiales. Se dictó el 11 de abril de 1857. En esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismo, bodas, actos funerarios, etc. Posteriormente surgieron la Ley de Registro Civil, expedida en 1859. Esta ley le quitaba el control a la Iglesia y se lo brindaba al Estado respecto al control de llevar el registro y demás procesos en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. La Ley de Libertad de Cultos, proclamada en 1860. En este pronunciamiento se establecía la libertad de culto y el rechazo a la imposición religiosa.
Ley de la extinción de las comunidades religiosas, expedida en 1863. En esta ley se decreta la extinción de las comunidades religiosas, puesto que solían imponer sus demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad. ¿Cuáles fueron los propósitos de las leyes de reforma? La separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extinción de corporaciones eclesiásticas, la secularización de los cementerios y fiestas públicas y la promulgación de la libertad de culto. Probablemente uno de los eventos históricos más relevantes del siglo XIX fue la promulgación de las leyes de reforma, las cuales modificaron la estructura de la sociedad y conformaron una nueva relación entre el Estado, la sociedad y la Iglesia. Además de establecer la separación entre la Iglesia y el Estado, estas leyes generaron las bases constitucionales del laicismo mexicano, instituyeron los principios de libertad religiosa y fundaron las bases del registro civil. Hoy, a más de 161 años de la promulgación de estas leyes, siguen siendo un legado que dio base y fundamento a nuestro ordenamiento y a nuestra estructura jurídica actual. Por lo anterior, podemos concluir que el pensamiento de los hombres de la Reforma y de Juárez trasciende en nuestra Constitución y en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Soy el profesor Arturo Borjas Vázquez, del plantel 2 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Educación que genera cambio.